Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. ¿Ya lo encontró? Hechos, capítulo 2. ¿Lo encontró? Lo rápido de la Biblia, y si no tiene una Biblia, descárguela en el celular. Ya se puede. Viene en todas las versiones. Gloria a Dios. ¿La encontró? Hechos capítulo 2. ¿Lo encontró? Dígame algo, por favor. Dios mío. Quiero predicar bajo el tema ¿cómo, por qué y para qué? ¿Cómo, por qué y para qué? Gloria a Dios. Hechos capítulo 2. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo, por qué y para qué? En el libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla la Escritura de algo que sucedió hace mucho tiempo. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ¿qué? Creo que el micrófono casi no se está escuchando. Y fueron todos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Se encontraban en un recinto, se encontraban en un lugar. De repente, aquel lugar se llenó del poder de Dios. De repente, aquel lugar fue transformado. De repente, el lugar posiblemente comenzó a temblar, a sacudirse. De repente, la vida de aquellas personas que posiblemente era una vida completamente normal, no pasaba posiblemente muchas cosas con ellos, pero de repente vino un estruendo desde el cielo y la vida de estos hombres cambió. Y la vida de estas personas cambió. Y cuando se llenó ese lugar, mucha gente pudo ver lo que estaba sucediendo. La gente fue testiga de cómo un grupo de personas comunes y corrientes ahora eran llenos del poder de Dios. La gente pudo ver cómo sus vidas fueron elevadas a un estatus mayor.
Fue un día que quedó marcado en sus vidas y también quedó marcada en las generaciones venideras. Fue un día que marcó la historia. Ese fue el cómo. Ese fue el cómo sucedió. Ahora quisiera pasar a el por qué fueron llenos. No fueron llenos porque escúcheme, esto no sucedió o no fueron llenos simplemente porque quería suceder algo anormal ese día y ya. Fueron llenos primeramente porque un día vinieron a Dios, pues la promesa es para los hijos. La promesa era para aquellos que siguieran al Señor. Esto estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Esto lo había dicho el profeta Joel. Era una promesa. Y bajo esta promesa, todo aquel que se cobijara o que se convirtiera en hijo del rey podía disfrutar de ella. Entonces, primeramente, un día aceptaron el llamado. Aquí hay alguien que haya aceptado el llamado de Dios. ¿Habrá alguien? Primeramente ellos aceptaron el llamado. Pedro, Juan, Mateo, Lucas, etcétera, etcétera. Ahora, no los llamó porque eran buenos. No se acercó a ellos porque eran los mejores. No se acercó a ellos porque tenían el mejor léxico al hablar. Se acercó a ellos porque posiblemente eran los peores, porque posiblemente eran malos, porque posiblemente no calificaban, porque posiblemente hacían parte del grupo de personas que la sociedad había rechazado. Posiblemente no calificaban. Posiblemente hay gente en este vasto auditorio en esta mañana que diga: yo no califico. Había gente mucho mejor que yo. Hay gente con más letra. Hay gente con más feeling. Hay gente con más apariencia. Hay gente que tiene más conocimiento. Pero el llamado no es por el conocimiento. El llamado no es por lo que usted sepa o por lo que usted aparente. El llamado es por pura misericordia de Dios. Y Dios quiso tener misericordia de... ¡Ay, Dios mío! A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Posiblemente eran iracundos. Posiblemente eran ladrones, mentirosos, idólatras. Posiblemente muchas de las mujeres se prostituían. Posiblemente tenían 100,000 vicios encima. O posiblemente estaban como el hijo pródigo. Habían tenido comunión con Dios, pero un día se apartaron del Señor. Un día se fueron lejos. Se gastaron la herencia, la heredad. Un día llegaron y la vida los puso contra la pared. Se sintieron como el hijo pródigo que dijo: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y estaban buscando la oportunidad de volverse a Dios. Y estaban buscando un instante. No encontraban el camino para regresar.
Posiblemente uno de esos hombres un día se encontraba haciendo sus quehaceres diarios, tomando su red, salió a pescar nuevamente como siempre, y por ahí iba pasando. Ay, Dios mío. Y por ahí iba pasando alguien a quien llamaban el Mesías. Y cuando lo vio y conoció su condición, y conoció que no calificaba para la gente, y conoció que la gente le hacía el feo, posiblemente porque de él decían que era un hombre del vulgo. Y cuando lo ve el maestro, lo llama por su nombre y lo invita a ser pescador de hombres. Cuando este hombre se encuentra con Jesús, su vida cambia. ¿Por qué fueron llenos? Porque estos hombres, como Pedro, como Juan, un día decidieron cambiar el contenido que había en su corazón. Un día decidieron darle la oportunidad a Dios para que cambiara lo que ellos no habían podido. ¿Por qué fueron llenos? Porque un día decidieron empezar a renunciar al contenido que tenían dentro. Posiblemente eran como esta botella, se encontraban llenos hasta el cuello, pero para poder recibir lo que venía del cielo necesitaban empezar a vaciar su contenido. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y cuando se encontraron ahí, entonces podemos entender el por qué fueron llenos. Porque decidieron entregarle a Dios las áreas que ellos no podían dominar. Y cuando le entregaron las áreas que no podían dominar, ¿sabe qué pasó? Empezaron a ser instruidos por Dios. ¿Por qué fueron llenos? Porque recibieron la instrucción de Jesús. Porque empezaron a caminar con Él. Porque empezaron a obedecerlo a Él. Hay gente que quiere ser llena del poder de Dios, pero no quiere buscar a Dios. Hay gente que quiere ser llena del poder de Dios, pero no quiere rendirse a Dios. Hay gente que quiere, aleluya, recibir dones y talentos, pero no quiere arriesgar ni un solo centímetro de él o de ella para que Dios haga lo que hay. Dios mío, se fue la gente. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué fueron llenos? Porque en el versículo que leímos, después de todo esto, dice que se quedaron en el aposento alto. La Biblia dice que el Señor les dijo: no se vayan, no se vayan de ahí, suban allá al aposento alto y no se muevan. ¿Sabe qué dice la escritura? Algunos se fueron, pero ellos esperaron allí. Y en el tiempo que esperaron ahí, esto me dice a mí que fueron obedientes. Y como fueron obedientes, el resultado de esa obediencia fue precisamente que esperando en el aposento alto recibieron la promesa, recibieron la impartición de lo alto. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo, cayó sobre ellos el poder de Dios. Habrá gente que quiera tener una experiencia con el poder de Dios.
Habrá alguien en esta mañana. Habrá alguien que quiera decirle al Señor: Señor, es cierto lo que dice el predicador, pero me cuesta. ¿Sabe qué me costaba a mí? Hablar en público. Yo no podía hablar en público. Para mí era muy difícil hablar en público. Y cuando me sacaban en el colegio al tablero, me escapaba de orinarme. Sí, yo no podía hablar en público. Me costaba hablar en público. Y nunca se me olvida que cuando tuve la primera experiencia con el Espíritu Santo en mi casa, le dije a Dios: Dios, ojalá me suelten un micrófono ahora. Así. Ojalá me suelten un micrófono. Y empecé a predicarme a mí mismo. Y me subí a un bus, y en el bus tenía que predicarle a alguien. No podía subirme a un bus sin predicar. Y mantenía esa fue mi Biblia durante varios años, un Nuevo Testamento de esos azulitos. Lo tenía rayado por boca y nariz. Y lo cargaba siempre en el bolsillito. Y me subía al colectivo, al bus, lo que fuera, y empezaba a predicar. Y empezaba a hablarle a la gente. Dejó de importarme lo que la gente pensara de mí. Dejó de interesarme el concepto ajeno. Y empezó a interesarme el concepto de lo que Dios pudiera pensar de mí. Hay gente que en esta mañana tiene que entender que la primera señal que pasó con los discípulos fue que empezaron, aleluya, que les empezó a importar 3 cacahuates lo que la gente pudiera pensar de ellos. ¿Sabe por qué? Porque vino el Espíritu Santo y les cambió la vida. Porque vino el poder de Dios y los transformó. Porque vino el poder de Dios y se cumplió lo que dice la Escritura, que ya no vivían ellos, ahora vive Cristo en mí. ¿Sabe? ¿Para qué la llenura del Espíritu Santo? Ya vimos el cómo. Ya vimos el por qué. No fue algo al azar. Porque hay gente que cree que las cosas del Señor a veces son cosas al azar. Hay gente que le pide casa y carro y beca al Señor, pero no quieren hacer nada. Pero no quieren trabajar por eso. Y hasta para recibir el Espíritu Santo, los discípulos tuvieron que trabajar por Él. Y empezaron a hacer cosas que trajeron un cambio a sus vidas. Ahora ya vimos el cómo y ya vimos el por qué. Fue resultado de algo que hicieron. La pregunta es: ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué ser lleno del Espíritu Santo? Hay gente que posiblemente pensará que Dios le da el Espíritu Santo a alguien para que vaya y haga alarde de lo que tiene. Para que vaya y haga y saque pecho y diga: es que yo sí oro por enfermos, y yo sí, los enfermos sí se sanan. Yo predico mejor, yo oro mejor. El Espíritu Santo no es para eso. No es para sacar pecho.
tampoco para andar haciendo alarde. Tampoco el Señor derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos para que se fueran a dormir a la casa. Y mucho menos para que llevaran una vida triste y sin sentido. Hay hijos de Dios que todo el tiempo están tristes. Todo el tiempo no encuentran esa chispa en sus vidas. Usted quiere cambiar su estado emocional, tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Pídale a Dios que le regale una experiencia con Él. Y usted se va a dar cuenta que aún en los momentos más difíciles de su vida, el Espíritu de Dios te va a sacar una sonrisa. Escúcheme. ¿Para qué el poder del Espíritu Santo en ellos? Tampoco era para que empezaran a predicarse entre ellos, para que empezaran a disfrutárselo solamente ellos. ¿Para qué era el Espíritu Santo? Allá afuera había gente necesitada. Allá afuera había gente que moría sin Dios. Allá afuera había gente que todos los días era escarnecida. Allá afuera había gente sin Dios y sin esperanza. Es triste ver cómo en muchas ocasiones usted ve cómo si un ministro está predicando, otro saca otro mensaje tratando de ridiculizar al otro. Usted ve cómo ahora se forma una batalla verbal entre muchas iglesias. Y cómo una iglesia pelea por hacerle entender a los demás que su iglesia es mejor. Pero el Señor no le dio el Espíritu Santo a la iglesia para eso. Porque allá afuera hay gente que se pierde y necesita los hijos de Dios que se conecten y dejen de perder tanto tiempo y les hablen de que hay. Ay, Dios mío. Se fue la gente, ¿oyó? Si quiere le baja volumen al micrófono y apaga la pantalla. Por lo tanto, yo no volví a tener esas discusiones doctrinales. ¿Y qué dice la Biblia de tal cosa? Ah, no. Y entonces, ¿por qué en su iglesia deje de pelear por doctrina? Deje de tratar de estarle demostrando a la gente que usted sabe más Biblia que otro. Concéntrense en buscar a Dios. Y posiblemente ese concentrarte en buscar a Dios te va a llevar a un hospital a orar por alguien. Te va a llevar a que te metas a la olla a hablarle a alguien. Te va a llevar a que cuando te subas al bus quieras compartirle a alguien. Te va a llevar a que cuando encuentres a alguien ya a punto de morir, posiblemente digas, posiblemente Dios lo puede sanar y levantar de ahí. Para eso Dios le dio el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Sabe?
Hubieron hombres y mujeres que fueron testigos de esa comunión entre los discípulos y el Espíritu Santo. Hombres como aquel líder que un día se encontró frente a Pablo, y Pablo fue y habló con él, y habló con tal denuedo de Jesús que aquel hombre le dijo: wow, Pablo, por poco y me persuades a que me vuelva cristiano. El Espíritu Santo te va a llevar a hablarle a cualquiera del Señor, porque a veces escogemos a quién hablarle. Bueno, ¿y qué le pasó a esta gente? Se fue. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Como creyentes no podemos caer en el error de orar simplemente para que Dios nos dé casa, carro y beca. Porque hay gente que todo el tiempo su oración es: dame casa, dame carro y dame beca. Y se les olvida que el poder del Espíritu Santo no es para eso. El Espíritu Santo tampoco es para tener espíritu de adivinación. Que hay cristianos que a todo el mundo andan, me sospecho, eso déjeselo a Walter Mercado. El Espíritu Santo es para tener comunión con Él. Nosotros cada año por cierta fecha del año oramos una semana entera. Lo hacemos en diciembre. Oramos. Este año no lo íbamos a hacer. Este año que pasó no íbamos a orar. Un hermano insistió que lo hiciéramos. Oramos en la semana. Años atrás, una señora a la madrugada, porque siempre lo hacemos a la madrugada, y años atrás una señora salió de la casa, venía pisando duro. Yo pensé que venía a pedir oración y casi no podía hablar. ¡Dejen esa bucha! ¡Que me tienen harta! ¡No hemos podido dormir! Y era mentira que no habían podido dormir, porque enseguida de la casa de ella todos los días prenden un equipo durísimo, con música y charrasca y de todo, durísimo. Pero cuando prendimos el equipo para orar, eso fue como un año atrás. Este año que pasó, estábamos orando y la primera que estaba allí orando era ella. Este año no íbamos a orar, pero un hermano insistió. Gracias a la insistencia de ese, posiblemente esa señora que estaba botando fuego por la boca y por los ojos, estaba esperando que oráramos nuevamente. El Espíritu Santo es para eso. El Espíritu Santo, el Señor se lo dio a los discípulos para que ellos pudieran darlo a conocer en la calle, para que ellos pudieran darlo a la gente. Ellos se convertían en el puente que Dios iba a utilizar para que la gente conociera a Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Escúcheme, yo ya voy terminando. Hubieron mujeres con espíritu de adivinación, toda su vida sirviéndole al diablo, toda su vida siendo explotada.
Pero dos hombres llenos del Espíritu Santo iban caminando, Pablo y Silas, y esta mujer vino y empezó a hacer escándalo, buscando promoción, que la gente la viera. Ahí van los siervos de Dios, ahí van los hijos de Dios. Y dice que incomodándole esto a Pablo, siendo lleno del Espíritu. Ay, Dios mío. Dice que se devolvió, oró por la mujer, y el espíritu inmundo que moraba en ella, dice que se fue. Sin el Espíritu Santo hubiera sido imposible, y se convirtió esta mujer. Hombres enfermos toda su vida. Había un hombre que lo ponían todos los días a la puerta de un templo llamado La Hermosa, y lo ponían ahí a mendigar, a pedir. Y un día un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Pedro, sus palabras fueron, eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 3, y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Escúcheme. Ya vimos el cómo, ya vimos el por qué, y ya vimos el para qué. La pregunta del millón es esta: si Dios lo pudo hacer con ellos, levante su mano al cielo, ¿lo podrá hacer conmigo? ¿Será que posiblemente hay gente que está esperando que usted y yo nos llenemos del Espíritu Santo, y un día que pasemos por ahí, Dios tiene una conexión celestial ya preparada? Va a pasar cualquier otra persona y no va a pasar nada, pero Dios está organizando una cita celestial para que tú vayas y seas testiga del poder de Dios. A su nombre gloria. Hay citas que Dios las tiene preparadas para gente específica. Todo el mundo no tiene el mismo nivel de fe. Hay gente que tiene nivel de fe para fluir en las finanzas, pero hay gente que tiene un nivel de fe para fluir en los milagros. Y hay gente que tiene un nivel de fe para fluir en sabiduría. Hay gente que tiene un nivel de fe para fluir en cualquier... Yo no sé si usted me está entendiendo. Lo que yo quiero que usted entienda es que si usted se atreve a creerle a Dios, puede ser que ese nivel de fe empiece a crecer. Puede ser que ese nivel de fe empiece a fluir de tal manera que alguien está esperando que... A mí nunca se me olvida, escúcheme, y he contado este testimonio 1000 veces. En el negocio que yo tenía, todos los días pasaba un joven. Él era homosexual. No sé si se puede decir ya esa palabra. Ahora ya uno corre peligro. Todos los días pasaba, era el hazmerreír de la gente. Se hacía notar cuando pasaba, y todos se burlaban de él, y él se creía el cuento. Y me acuerdo que un día había salido de un ayuno yo, Dios mío, andaba más peligroso que un chocolate con vidrio. Y le dije yo al joven, le dije: hey, joven, Jesucristo te ama y te quiere salvar. Yo solamente quería decirle eso. En serio, solamente quería decirle eso, no quería decirle nada más. Porque yo dije, vaya y le diga algo y se alborota.
Se formó un tropel ahí. Entonces le dije yo: Jesucristo te ama y te quiere salvar. ¿Qué le he dicho, Dios mío? Se volvió, las cejas arrugadas acá. ¿Usted por qué me dice eso? Que la verdad, Jesucristo te ama y te quiere salvar. ¡Ja! Si yo soy feliz así como soy. Y sacó 10 hojas de argumentos. Yo soy feliz así como soy. A mí el que me creó fue Dios. A mí el que hace que yo coma es Dios. El que respire es Dios. Y sacó una cantidad de argumentos. Yo no tenía nada preparado. Yo solamente le dije: me parece muy bien su concepto, pero yo quisiera hacerle una pregunta. Para usted, ¿quién es Dios? Para mí Dios es amor. Wow. ¿Qué más? Para mí Dios es bueno. Para mí Dios es lo mejor. ¿Y tú no crees que Dios, siendo bueno, siendo lo mejor y siendo amor, tú crees que Dios te va a dar un cuerpo de hombre y una mente de mujer? Y entonces él se quedó así. Se quedó así. Yo pensé que me iba a pegar. Hermano, explotó a llorar. Explotó a llorar y lloraba, pero que yo ya me daba vergüenza porque unos gritos que pegaba y todo el mundo yo pensé que la gente iba a decir que yo le había pegado o algo. ¡Ah! Y gritaba y lloraba, pero lloraba como sacando todo de adentro. Lloraba y lloraba y lloraba. Y me dijo: a mí nunca se me va a olvidar eso. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo: es mentira, Dios no me hizo así. Yo soy consciente de eso, pero yo soy así porque resulta que el papá lo violaba. El papá abusaba de él desde los 9 años. Abusaba de él. A mí eso me quebró. Después ya éramos 2 llorando ahí. El papá abusaba de él y lo condenó a una vida miserable. Un día, bueno, yo hablé con él. Se arrodilló ahí en pleno centro a un poco de gente. Ore por mí, por favor. Por favor, ore por mí. Ya no aguanto más. Ya no soporto más esta miserable vida. Lloraba y lloraba, lloraba. Lloré por él. Señor, te doy gracias. Oré por él. Se fue. No nos volvimos a ver. Un día voy caminando yo así, me encuentro un hombre con una Biblia en la mano. Wow. Y me dijo: hola, ¿cómo estás? Yo le dije: hola, ¿cómo vas? Dios te bendiga. Cuéntame, ¿cómo estás? Dijo: bien, muy bien, gracias al Señor. Conocí al Señor. Ahora me congrego en una iglesia, voy a una célula. Ahorita voy porque tengo unos discípulos que los voy a enviar a un encuentro. El Espíritu Santo es para eso. El Espíritu Santo no es para guardarlo debajo de un cajón. Posiblemente hay alguien que te está esperando. Posiblemente hoy se levantó alguien con deseo de morirse. Posiblemente hoy se levantó alguien con deseos de colgarse de cualquier palo. Posiblemente hoy amaneció alguien con deseos de tirársele a un camión, de acabar con su miserable vida,
de acabar con todo su entorno porque ya no aguanta más. Pero si uno solo hoy puede entender que Dios quiere darle y llenarle del Espíritu Santo para que se levante y pueda hablarle a esa persona. Si tan solo hoy uno solo pudiera entender que el Espíritu de Dios es para eso. Si posiblemente hoy uno solo pudiera entender que allá afuera hay gente que se mata, que allá afuera hay jóvenes que hoy se están iniciando en las drogas. A veces como creyentes oramos simplemente por nuestros hijos. A mí me ha tocado que ver muchas cosas en el poco tiempo que llevo en el Señor. Nunca se me olvida una vez, yo venía a la iglesia todos los días a orar a la madrugada, todos los santos días. Yo a las 4 de la mañana siempre estaba acá en la iglesia orando. Yo no cuidaba la iglesia, pero venía a orar todos los días a las 4 de la mañana acá a la iglesia. Y nunca se me olvida un día saliendo de la oración, un joven que yo le había hablado un día antes, le había hablado del Señor, y ¿sabe qué me dijo? Que estaba muy joven y que después, y ese día lo mataron. Nunca se me olvida eso. Nunca se me olvida la vez que vi a un joven morir de sobredosis de droga. Estaba tirado allá en un parque con las narices llenas de un polvo blanco. Nunca se me olvida la escena cuando fue la madre a verlo ahí tirado. Y posiblemente hoy por hoy perdemos más tiempo en otras cosas y se nos olvida el para qué del Espíritu Santo. Venir a la iglesia no tiene sentido si no tenemos la capacidad para poder levantarnos y hablarle a alguien del Señor. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. ¿Qué sentido tiene predicarnos a nosotros mismos? ¿Qué sentido tendría si hiciéramos como le dijo Pedro al Señor un día? Maestro, ahí está Elías, ahí está Moisés, aquí estás tú. Hagamos 2 chozas y quedémonos acá en el monte. Disfrutémonos nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que cantemos canciones y no las sepamos de memoria, pero no podemos hablarle a alguien del Señor? ¿Qué sentido tiene que mis hijos estén bien y que yo no pueda tener la capacidad de poder ir y hablar a otro porque los míos están bien? ¿Qué sentido tiene que llenemos un salón, un lugar, pero no podemos ganarnos a alguien para el Señor? ¿Qué sentido tiene buscar la mejor ropa, los mejores zapatos, pero que no esté el Espíritu de Dios? ¿Qué sentido tiene que vivamos de apariencia
y que le hagamos creer a los demás que somos santos, 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 pero que eso no está. Seríamos, como dice la Escritura, como el metal que suena. Hoy, en esta mañana, posiblemente hay gente que tiene que empezar con el primer paso, volverse al Señor. Posiblemente llevas 500 años en el Evangelio, pero tengas que volverte hoy a Dios. Posiblemente por hechos de la vida algo ocurrió en el camino, algo pasó y te apartaste del Señor. Y hoy tengas que, como el hijo pródigo, volver a los brazos de tu Padre. Posiblemente ya volviste, pero te hace falta obedecerlo. Te hace falta recibir una instrucción de Él. Posiblemente has recibido la instrucción y has obedecido. Posiblemente necesites ser lleno o llena del Espíritu Santo. Yo quiero que usted levante su mano al cielo. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellas personas que dicen: yo quiero tener una experiencia con Dios. Yo quiero volverme a Él. Hoy lo necesito. Vamos a fluir, ministros. Posiblemente hoy es el día que Dios preparó para que vuelvas al redil, para que vuelvas a sus brazos. Posiblemente Dios te ha estado instando en esta semana para eso. Posiblemente llegaste al punto en donde tú dices: estoy cansado, necesito a Dios. Los discípulos empezaron a buscarlo, fueron obedientes y sus vidas cambiaron. Hay gente que necesita una experiencia con Dios. Y si usted es esa persona que dice: yo necesito esa experiencia, yo quiero que usted pase acá adelante. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellas personas que dicen: Dios, yo te necesito. Yo quiero volver a los brazos de mi Padre. Posiblemente te encuentras como aquel joven del testimonio y dices: ya no aguanto más. Posiblemente hay gente luchando con temores. Posiblemente hay gente luchando con experiencias. Posiblemente hay gente con heridas en el corazón. Posiblemente hay gente que hoy necesita a Dios. Posiblemente hoy es tu día. Maná de los cielos y aliento vivo, Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Posiblemente hay gente que necesita una experiencia. Esto no se trata del predicador. Esto no se trata del micrófono. Esto se trata de usted y Dios. Esto se trata de tú con Él. Esto se trata de abrirle
espacio a Él. Esto se trata de vaciar tu vasija para que Él la llene. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Vamos, levante su mano al cielo y vamos a adorarlo. Aleluya. Santo Espíritu, envuélvete. Oh, aleluya, aleluya. Santo Espíritu, envuélvete. Vamos a decirle: Espíritu, envuélveme. Vamos a adorarlo. Santo Algo tiene que pasar aquí. envuélvete. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos, vamos, algo tiene que ocurrir. Hay gente que se siente seca. Hay gente que se siente árida. Hay gente que cuando ora dice: ya lo siento a Dios. Santo Espíritu, Aleluya, aleluya. Escúcheme, escúcheme, Santo Espíritu, escúcheme. envuélvete. Hay gente que cuando oraba Santo sentía algo especial. Espíritu, envuélvete. Dios le mostraba cosas. Tenían una comunión con Dios sincera. Pero algo pasó en el camino. Algo sucedió. El diablo ha querido que te apartes del Señor. Hay gente aquí que el diablo ha querido matarlos. Pero el poder de Dios se mueve en esta mañana. Todo lo puede hacer. Oh, aleluya. Santo Espíritu, Aleluya, aleluya. lo creemos, Aleluya. lo creemos. Tu poder todo lo puede Ay, hacer. recibe gloria, gloria. Lo creemos. Recibe gloria. Santo Espíritu, ven. Aleluya, aleluya. Santo Espíritu. Préndame esta luz un momentico. Préndame esta luz. Vamos, díselo a él. Tóquemela a ella. Usted la que tiene el bebé. Usted, sí, usted. Levánteme la mano al cielo. Usted, sí, usted. Míreme lo que le voy a decir. Porque Dios te llamó con un propósito. Míreme, no vine a entretener a nadie ni a jugar. Dios te llamó con un propósito. Y posiblemente has estado pasando por tiempos que no entiendes. Posiblemente has estado pasando por temporadas que no comparas. Yo te veo ministrándole a mucha gente. Levánteme su mano, que yo no estoy jugando. No te sacó el Señor de donde te sacó para que guardaras lo que Él puso dentro de ti. Te veo ministrándole a mujeres enfermas, mujeres que han sido abortadas por la sociedad, mujeres que dicen: ya no aguanto más, mujeres abusadas, hoy Dios te dice: hoy te conecto con tu propósito.
Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hoy te conecto con lo que puse dentro de ti. Vive Jehová que no miento, que hay un fuego dentro de ti. Aleluya. Míreme lo que le estoy diciendo. Viene un tiempo en donde aumento tu gracia. Coloco una gracia en ti que donde llegues va a haber gente que se te va a arrimar a preguntarte si tú eres cristiana. Algo va a empezar a suceder con esta gente. Dios me dice, aquí hay gente que se levanta hoy. Aquí hay gente que resucita hoy. Aquí hay gente que Dios se le mete hasta los huesos. Aquí hay gente que se levanta a un nivel diferente. Aleluya. Escúchame. No se asuste si vienen problemas. No se asuste si vienen dificultades. Posiblemente es el camino que Dios está apartando para ti, para que crezcas. Ay. Se metió Dios, vamos a fluir. Vamos a fluir.